Vamos a ir a la palabra del Señor. Acompáñenme en sus Biblias en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 19 al 21. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 19 al 21. Dice así la palabra del Señor. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se olvidó y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Señor, añade a su palabra. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por la verdad que en ella encontramos, porque de ella, Señor, nosotros nos alimentamos para crecer, para ser más como tú, para entender tu verdad y vivir conforme a tu voluntad. Guíanos, Señor, a través de este sermón, que es para tu gloria, que tu Santo Espíritu ilumine nuestros corazones, nuestro entendimiento, y que podamos nosotros, Señor, en estas verdades, guardarlas en el corazón y vivir para ti, Señor, como tú quieres que vivamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede sentarse? Bueno, mis hermanos, hoy continuamos con nuestro estudio sistemático de Primera de Reyes, ya finalizando el capítulo 19. Y en esta mañana me gustaría preguntarle a usted, para que se responda usted mismo: ¿ha recibido usted una llamada que para usted era inesperada, pero que fue motivo de mucha alegría? Por ejemplo, que lo hayan llamado para decirle que lo ascendieron en su trabajo. Eso es un buen llamado. Más responsabilidades, mejores condiciones. Todas las personas anhelan que los llamen para recibir buenas noticias. Usted siempre puede pensar: bueno, cuando tengan buenas cosas que decirme, por favor, llámenme. Pero ¿ha pensado usted si hay algún llamado que sea superior a todo lo bueno que usted puede esperar? Un llamado que pueda superar todas las mejores noticias que se puedan recibir. Un llamado superior a todo. Bueno, en ese sentido, mis hermanos, sabemos nosotros que hay un llamado superior, que es el llamado celestial. Este llamado no es a su teléfono, este llamado es a su corazón, y es de mayor importancia porque es hecho por el Creador de todo cuanto existe. Es hecho por la voz que dijo: sea la luz, y fue la luz. Por lo que al oír este llamado, el corazón no se puede resistir, y el gozo de tenerlo y su excelencia alegra el corazón. Es una alegría mayor que la de recibir llamados buenos por las cosas temporales. Imagine usted ser llamado por el Dios soberano y todopoderoso, y que ese llamado sea eficaz en el corazón para tener una vida nueva, unción y comunión con el Dios vivo. Creo que no hay mayor gozo y mayor alegría, y esto debería traer en el corazón una disposición de servicio al recibir tan digna resolución soberana. No habría más agradecimiento eterno. Por esa razón, ubicados en este llamado tan excelente,
pensando en que este llamado superior de nuestro Dios es lo mejor. Vemos hoy, en este día, en nuestro texto, a un hombre como nosotros, sujeto a pasiones como nosotros, mortal igual que nosotros, pero que conforme al decreto de Dios fue escogido, llamado, ungido para la gloria de nuestro Dios. Este es Eliseo, quien era un hombre que vivía en la tierra de Abel-Mehola, era hijo de Safat, y por lo que la Escritura describe, era un hombre rico y trabajador, pero escogido y llamado para lo mejor, para el servicio de nuestro Dios vivo. Por eso en esta mañana le pido me acompañe a este sermón que he titulado El mejor llamado y sus frutos. Y lo vamos a ver en los siguientes puntos. El primer punto, el plan eterno de Dios al llamar a sus hijos. El segundo punto, la ejecución y eficacia del llamado divino. El tercer punto, los frutos del llamado divino. Y por último veremos, en cuarto lugar, unas aplicaciones prácticas. Vayamos al primer punto. El plan eterno de Dios llamando a sus hijos. Hoy nuestro texto nos resalta la obediencia del profeta Elías en buscar al que nuestro Dios había llamado para ser ungido en el oficio de profeta, es decir, el llamado de Eliseo. Pero este llamado de Eliseo, mis hermanos, tiene su génesis en la elección soberana de nuestro Dios, conforme lo dice la palabra en Efesios capítulo 1 versículo 3. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y esto era necesario, mis hermanos, porque Eliseo, a pesar de ser un hombre rico y trabajador, como lo señala la Escritura, él también tenía una mancha imborrable que no podía quitársela por sí mismo. Tenía una herencia de pecado, la cual lo conducía a la condenación eterna, pues como hijo de Adán no tenía forma de amar a Dios y de servirlo por él mismo. No tenía un libre albedrío para vida, pues estaba ciego y afectado hasta la médula por todos sus pecados. Pero es aquí donde hay una intervención divina. Aquel que puede hacer todas las cosas nuevas, el Dios todopoderoso que creó todo cuanto existe, es el único que podía hacer vivir y guardarse para sí aquellos que él eligió desde antes de la fundación del mundo, como lo hizo con aquellos 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal. Y esta nueva vida a la cual ha sido llamado o fue llamado Eliseo era solo posible si él recibía el llamado de la voz de aquel que sujeta todas las cosas para sí mismo. Esto por medio de su palabra, que es el medio instrumental para que esto sea una realidad. Porque la palabra de Dios es la portadora de las buenas nuevas de vida. Es la portadora de la entrega al único Dios verdadero. Y estas buenas nuevas solo podían ser dadas en Cristo Jesús. Solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire que el texto mismo de Efesios nos da esa luz y esa afirmación. Dice Efesios capítulo 1 versículo 4. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Solo por Cristo. Por tanto, ese llamado se hace eficaz, es por las buenas nuevas del Evangelio, por la obra de nuestro Señor Jesucristo.
Y aquí usted puede hacerse una pregunta. Pero ¿cómo Eliseo es llamado antes de la encarnación de Cristo? ¿Cómo es posible que Eliseo haya creído en Cristo? Usted me está diciendo, Eliseo creyó en Cristo. Sí, mis hermanos. Eliseo creyó en Cristo para poder tener vida nueva y salvación. Porque los creyentes del Antiguo Testamento eran llamados creyendo en la promesa del que había de venir. Creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Su llamado eficaz los llevaba a entender y amar las buenas nuevas del Mesías prometido. ¿Y dónde está la respuesta de esto en la Escritura? Acompáñenme a Hebreos capítulo 11, versículo 13, que es un texto que habla de la fe de aquellos que creyeron antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera encarnado, incluyendo Eliseo. Mire lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué era lo prometido? La buena nueva en nuestro Señor Jesucristo. Así que ellos creían en el Mesías que habría de venir. Y Eliseo recibió un llamado divino, un llamado de Dios, porque era el único que podía llamarlo, y fue eficaz porque él creyó y tuvo fe en el que había de venir, que es en nuestro Señor Jesucristo. Solo por medio de Cristo hay fe, salvación y vida eterna. Es solo por Él. Y Eliseo no fue una excepción. Fue llamado por Dios, tuvo una vida nueva en Cristo. Y mire que la palabra nos dice que Eliseo fue llamado por Dios, porque no solo nos lo está diciendo el texto que leímos hoy, sino que nuestro Dios, cuando encomendó a Elías su misión, el trabajo que le dio, le dijo que ungiera a Eliseo como profeta. Eso estaba en Primera de Reyes 19:16, unos cuantos versículos antes, que decía así: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abimehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. La orden dada a Elías de ungir a Eliseo ratificaba el llamado soberano de nuestro Dios sobre su vida. Ahora sabemos, no nos dice la Escritura cuándo recibió el llamado eficaz de vida eterna, creyendo en el que había de venir. No nos lo dice la Escritura, pero lo que sí sabemos es que antes que llegara Elías, él había nacido a vida nueva. Él era un creyente. ¿Por qué razón? Porque el llamado de Elías era para un oficio específico, que era el de ser un profeta para la gloria de Dios. Y no podía ser un profeta para la gloria de Dios si él no hubiera nacido de nuevo primeramente. Porque el oficio que iba a recibir era un oficio especial que solo lo podía recibir en su corazón y en su entendimiento si había tenido la vida nueva en Cristo. Así que, mis hermanos, una vez cuando él vio al profeta y su acción con el manto, él se levantó para empezar su oficio para el servicio de Dios. Porque esto provenía de la majestad de nuestro Dios, quien es el que llama conforme a su plan eterno a sus hijos para su gloria, para hacerse para sí un pueblo celoso de buenas obras. Y el llamado de Eliseo era un llamado para servirlo a él y para mostrar su grandeza al pueblo de Dios. Esto nos lleva al segundo punto: la ejecución y eficacia del llamado divino. Ya hemos visto nosotros la acción soberana del llamado de nuestro Dios. Vemos ahora que viene la obediencia del profeta Elías para hacer lo que nuestro Dios le había determinado que hiciera. Y es allí cuando viaja 250 kilómetros hacia donde vive Eliseo
con el fin de que se ejecute la elección al oficio del profeta por parte de nuestro Dios. Y es allí cuando llega el profeta, lo encuentra arando, trabajando, y pasa su manto sobre él. Este pasar su manto sobre él era la señal de la autoridad del profeta. Recuerde que el manto era el vestido que él llevaba, que lo identificaba en su oficio. El manto identificaba a Elías en el oficio de profeta. Y él, de una manera especial, le está dando una señal, diciendo que ha venido para que él inicie su proceso al llamado que Dios le ha dado. Esa es la razón por la que pasó ese manto, esa señal de autoridad, porque él va a ungirlo y a instruirlo en el ejercicio de lo que nuestro Señor lo ha llamado. Y aquí hay una ejecución y una eficacia de ese llamado. Pero al recibir esa ejecución y esa eficacia del llamado, vemos también la responsabilidad del hombre cuando ese llamado es eficaz. Porque aquí vemos la respuesta del corazón de Eliseo. Él responde al oficio al que ha sido llamado de una forma humilde y con un fuego para servir y con un deseo de dejarlo todo para seguir al único Dios vivo. Este mismo deseo y anhelo en la responsabilidad que señalaba ese llamamiento eficaz lo tuvieron los discípulos del Señor cuando Él los llamó. Mire lo que dice la palabra en Mateo capítulo 4, versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Inmediatamente le siguieron. Así es todo aquel que es llamado en forma eficaz. Dejará todo lo que era su vida. Dejará todo su mundo para seguir al Señor. Vemos que Eliseo era un hombre de familia rica que tenía 12 pares de bueyes. Era un hombre fuerte porque él mismo, cuando lo encuentra Elías, estaba labrando con 2 bueyes, lo cual le requería de mucha fuerza. Pero vemos también que era un hombre responsable, que anhelaba servir al Señor con toda su fuerza, y que en medio de eso, en su responsabilidad, va y se despide de sus padres, hace una celebración, sacrifica los 2 bueyes, que se puede entender como el abandono de todas las cosas para seguir al Dios vivo, porque esos 2 bueyes eran los que él usaba para trabajar. Así que él está diciéndole a todos los que están ahí: no trabajaré más en la labranza y en las riquezas temporales, porque ahora iré a servir al único Dios vivo. Eso es lo que estaba diciendo. Pero eso es una respuesta de un corazón humilde que recibe un llamamiento eficaz. Él dejaría todo para seguir el llamado del único Dios verdadero. Por esa razón sabemos nosotros que en su corazón ya conocía a Dios, y que ahora que recibe su llamado especial para servir todo el tiempo al único Dios verdadero, él abandonó todas las cosas. Solo quería servir con humildad, ejercer su oficio y ser un compañero de fe que trabajaría junto al profeta Elías. Dejó todo para trabajar y servir en lo mejor, que es el servicio al Dios vivo. Y ahí es donde inicia su oficio de profeta, su preparación. Mis hermanos, y esto es por la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que coloca el querer como el hacer por su buena voluntad. El corazón de Eliseo estaba listo cuando Elías pasó el manto sobre él.
En ese momento estaba listo para el llamado al oficio especial al cual el Señor le había encomendado. Un oficio que recibe en virtud de su nuevo nacimiento en Cristo. Porque eso es lo que lo conduce a esa obediencia y a esa humildad y a ese anhelo que tenía por dejarlo todo, por seguir al único Dios verdadero. Mire que la palabra, lo que la palabra nos señala en Tito capítulo 3 versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Y Eliseo experimentó esta regeneración en Cristo antes de la encarnación de la esperanza del Mesías y obró en su vida por el sello del Espíritu Santo con la respuesta que él dio al llamado de su oficio específico de profeta. Porque como les dije, el Señor es el que coloca el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta obra del Espíritu Santo que fue en el corazón de Eliseo, asimismo obra en nuestros corazones, para que nosotros respondamos de una manera eficaz, con una vida de servicio y de arrepentimiento. Por eso hoy puedes preguntarte, ¿estarías dispuesto a dejarlo todo por tu Salvador? ¿Estás viendo el ejemplo de Eliseo? Que el Señor lo llamó y estaba dispuesto a dejar todo su mundo por el reino de Dios, para vivir conforme a su voluntad. Por eso debes preguntarte, ¿tu corazón anhelaría servir a Dios vivo de esta manera? ¿Estás dispuesto a morir a ti mismo? ¿Estás dispuesto a tener eficacia en ese llamado en tu corazón? Mi hermano, para entenderlo, debes comprender cómo es esa eficacia en el corazón. ¿Cuáles son los frutos de ese llamado divino? Para que te examines más profundamente y puedas ver si estás dispuesto a dejarlo todo por el Señor. Y eso lo podemos ver más profundamente en el tercer punto: los frutos del llamado divino. Al referirnos a los frutos del llamado divino, nos referimos a la forma en cómo debe vivir uno que es llamado por el Señor a vida nueva, a su servicio. Vamos a tomar como ejemplo, conforme a nuestro texto, a Eliseo, porque en Eliseo podemos ver unas características que se desarrollan después del llamamiento eficaz en los creyentes. Y estas características que nosotros vemos son la obediencia, la humildad, el compromiso, el servicio y el compañerismo en la fe. Estos elementos se resaltan en nuestro texto. Nosotros vemos que Eliseo respondió con humildad, rogando a nombre de Dios y reconociendo que estaría bajo su autoridad en la formación como profeta. Y esta humildad de este llamado contrasta con la arrogancia de muchos que dicen ser llamados por Dios, pero que caminan pensando que merecen todo, con arrogancia, con orgullo, creen que saben más que los demás, miran con desprecio a sus hermanos, a sus pastores. Y en este sentido la palabra llama a que haya humildad en el corazón. El creyente debe buscar en medio de su vida esa humildad, alejarse del anhelo del orgullo y de la arrogancia. Naturalmente el hombre carga con este orgullo
Y en el remanente de pecado este orgullo quiere salir a relucir. Nadie está exento de eso, mis hermanos. No lo estuvieron ni siquiera los discípulos que caminaban junto al Señor, porque el Señor tuvo que exhortarlos para que se condujeran humildemente, como dice la palabra en Marcos 9:35. Dice así: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Porque ellos estaban discutiendo cuál iba a ser el primero en el reino. Es decir, que ellos habían recibido un llamado eficaz. Habían dejado todo por el Señor, como lo hizo Eliseo, pero tenían arrogancia en su corazón, porque decían: bueno, dejamos todo, pero ahora ¿quién es el mejor? ¿Quién es el primero? Y el Señor, ¿a qué los lleva? A que el primero es el que sirve a todos. ¿Qué hizo Eliseo cuando recibió su llamado? Con humildad se sujetó al profeta, reconoció su autoridad, estaba dispuesto a ser formado para servir al único Dios vivo. Así que vemos nosotros aquí la humildad. Gracias al Señor, los apóstoles siguieron y obedecieron en la humildad hasta la muerte. Por lo tanto, la humildad es esencial en el creyente. Debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y Eliseo era humilde, pero Eliseo también era obediente. Se sujetaba a los mandamientos de nuestro Dios y al hombre de Dios, quien era su autoridad, para ser guiado en su aprendizaje para la gloria de Dios. Tan pronto recibió el paso del manto, inició el servicio en una forma obediente a cumplir el llamado al cual Dios lo había llamado, valga la redundancia. Lo hizo sin titubear, sin cuestionar. Va y cumple, se despide de sus padres, se despide de sus personas con las que trabajaba en obediencia, porque es mejor obedecer al Señor que las muchas obras. Recuerde lo que dice la palabra en 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Por lo tanto, la obediencia al Dios vivo y el llamado es el que recibió Eliseo y hizo inmediatamente con plena obediencia. Y aquí debes preguntarte, hermano: ¿será que tú eres humilde? ¿Será que tú luchas contra tu orgullo y obstinación para servir a nuestro Dios para su gloria? Estos son frutos de un corazón renovado y transformado: el ser obediente, el ser humilde. Y si te llamas a ti mismo cristiano, esto tiene que ser una señal que debe alumbrar en tu vida, debe resaltar más en tu vida que cualquier otro aspecto. Y esto también te llevará, al igual que Eliseo, a tener una determinación en ese compromiso de servir y de vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora tu camino está centrado en ser como Cristo, en vivir y andar como Él anduvo. En esta vida nueva caminamos hacia la eternidad, que es nuestra grande bendición espiritual. Y el servicio a nuestro Dios y el ser de Cristo es algo serio y firme, que nos debe llevar a un compromiso santo, a amar a nuestro Señor, a no ser personas que andan solo con actos religiosos para que sean vistos. Es importante venir el domingo a la iglesia a congregarnos, pero si usted solo viene aquí para que lo vean y entre semana no hay compromiso, ni servicio, ni humildad, ni una vida que agrade al Señor,
no está haciendo nada. Está obedeciendo el mandato de congregarse, pero su vida está lejos del Señor. ¿Qué debemos hacer? Si hay un compromiso con humildad y con servicio como el que tuvo Eliseo, el creyente se congregará, será humilde, pero obedecerá todos los días de su vida, porque debe ser como Cristo en todo lo que hace. Eliseo recibió el llamado, obedeció, fue humilde y también tuvo comunión de fe con el profeta. Nosotros somos llamados a tener comunión de fe con nuestros hermanos. Si somos humildes, con un corazón dispuesto, con un férreo compromiso de servir, anhelaremos servirnos los unos a los otros, ser compañeros de fe, así como en el peregrino caminaban cristiano y fiel, que se apoyaban mutuamente, así como después encontró a esperanzador. Nosotros en nuestro camino tenemos nuestros compañeros cristiano, fiel, esperanza, y nosotros debemos caminar en nuestra común fe para servirnos y ayudarnos los unos a los otros. Esto que vio Elías al llamar a Eliseo fue una misericordia de Dios. Recuerde que él se sentía solo, triste, decía que él era el único, y el Señor le dijo que no era el único, que se había reservado 7,000, pero no solo le da esa noticia de su misericordia, sino que le dice: aquí tienes un compañero para que te acompañe en tu fe. Así que el que nosotros podamos ayudarnos los unos a los otros es una gran misericordia de Dios y un bálsamo para el corazón. Porque usted escuchar que otro hermano le dé ánimo, le anima en su corazón. Pero cuando usted se deja llenar su corazón por Satanás y se aparta de la comunión, usted terminará dejando al Señor y dejando la iglesia. Así que recuerde que usted aquí tiene hermanos que oran por usted, que velan por usted, que se duelen por usted y que se gozan con usted, porque esa es la comunión de los santos. Entonces nosotros aprendemos todo esto del carácter de Eliseo: un compromiso para servir, la humildad, la seriedad, la reverencia, un testimonio de vida porque honraba a sus padres, porque amaba a sus trabajadores, porque hizo las cosas en honestidad, en orden, y porque se comprometía en ser un compañero de fe para Elías. Así que meditemos en esto, mis hermanos. Piensa en eso. Si estás lejos de ello, arrepiéntete. Busca a Cristo. Vive conforme al verdadero llamado que has recibido de parte de nuestro Dios. Y esto nos lleva al cuarto punto: las aplicaciones prácticas. Ya, mis hermanos, vimos el llamado soberano por nuestro Dios, la eficacia de su llamado, la responsabilidad, el compromiso, el desapego y la entrega al servicio del Dios vivo de parte de Eliseo. El ejemplo que esto es para nuestra vida. Y como aplicación práctica, en este día vamos a tener una nomás, y debemos verla de esta manera. Nosotros, los que estamos aquí, hemos sido llamados. Profesamos ser de Cristo porque hemos sido llamados soberanamente por nuestro Dios. Hemos sido receptores de la vida eterna. Y como receptores de la vida eterna estamos llamados a ser íntegros y en unidad con nuestro Señor Jesucristo. Porque somos salvos solo por la fe en Cristo, por la gracia de Dios. Y esa unidad, mis hermanos, nos debe llevar a que nosotros como creyentes abandonemos el secularismo. El secularismo se ha infiltrado en la iglesia de Dios y la iglesia de Dios tiene que luchar contra este secularismo. Y es interesante cuando usted mira el origen etimológico de esa palabra secular. Viene del latín seculare, que significa siglo, pero también significa mundo.
Así que secular se refiere a todo aquello que es mundano por oposición a lo espiritual, a lo santo y a lo divino. Y es visto como una separación de lo religioso, en donde se dispone la creencia de que las consideraciones religiosas deben ignorarse al salir de la iglesia. Ahora, podemos ver en Eliseo un ejemplo en contra del secularismo. Porque si usted analiza la vida de él conforme el texto nos lo señala, en ninguna parte de su vida la dejó separada de Dios. Todo lo que hacía, lo hacía para la gloria de Dios. Un trabajo con integridad, con respeto, con honra a sus padres, obedeciendo los mandatos del Señor. Y al momento de seguir al Señor, no vaciló en dejarlo todo. Su vida estaba basada conforme a la voluntad de Dios. Pero hoy en día, mis amados hermanos, hay muchos que dicen que son llamados como Eliseo, que dicen que estarían dispuestos a dejarlo todo por el Señor, pero tan pronto salen el domingo de la iglesia, de la congregación, se entregan al mundo. Se entregan a todo lo que este mundo les pueda ofrecer. Se olvidan en su corazón que son hijos de Dios, salvados en el precio de la sangre de Cristo. Olvidan el sumo bien que han recibido y lo cambian por el amor a sí mismos, por el amor a lo temporal, por el odio a sus hermanos, por ver por sus propios deseos. Y esto no es ser creyente, porque el creyente anhela que Cristo esté presente en todo lo que hace y entiende. Como dice 1 Corintios 10:31, es un texto que usan mucho las personas hoy en día. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero mis hermanos, este texto no debe ser tomado como un cliché, debe ser una realidad en la vida del creyente. Debes preguntarte si tú haces todo para la gloria de Dios. Cuando sales a la realidad, cuando dejas la comunión de los santos, ¿qué es lo primero que haces para la gloria de Dios? ¿Continúas guardando el día del Señor? ¿O lo primero que haces es salir a la atracción de este mundo, a la distracción de ti mismo, a la diversión en tu corazón, a deleitarte en el Facebook, en las redes sociales, en el YouTube, en el Netflix, porque ya yo cumplí, la tarde es para mí? Si tú estás haciendo eso, estás viviendo en el secularismo, porque estás diciendo que honraste a Dios en el día del Señor, en el servicio, pero el resto del día no lo honras, te honras a ti mismo. Separas inmediatamente todo lo que es para la gloria de Dios por la mundanalidad, para agradarte a ti mismo. Perdón. Y por eso es que usted observa que hay personas que no tienen problema con irse a bailar en una comparsa del bando, y el domingo usted los ve levantando las manos y dirigiendo la alabanza al Señor. No tienen inconveniente en mezclar el mundo con lo espiritual, porque son secularistas. Su mente ya se para y dice: no, esto yo lo puedo hacer porque yo el domingo soy el más religioso que pueda existir. En la iglesia yo levanto las manos y lloro, pero aquí yo tengo que bailarme esta comparsa, porque aquí no estoy pensando en Dios, estoy pensando en lo que debo hacer. Y el creyente no puede hacer eso. El creyente no puede separar su corazón y sus pensamientos de estar unido en todo lo que es su vida para servir al Señor. Por eso, si usted está en su trabajo, usted tiene que ser honesto, íntegro, no mentir, no engañar a sus jefes, porque usted vive como un creyente en su trabajo. Si usted es jefe, tiene que tratar bien a sus empleados, con respeto y con amor, como hacía Eliseo, que para despedirse hasta una comida les hizo. Si usted está en su casa y es un hijo, debe honrar a sus padres para la gloria de Dios. Si usted es un padre, debe ser sacerdote en su casa e instruir a sus hijos en el temor al Señor.
Y por eso a través de esta enseñanza de la palabra usted debe mirar qué va a hacer. ¿Va a tomar su cruz y seguir al Señor con todo su corazón y su alma y su mente? ¿O va a seguir caminando en dos aguas? El secularismo es destructivo. Destruye la iglesia, destruye la comunión que tenemos con el Señor. No es un juego. Se ha metido en la iglesia y debemos sacarlo de la iglesia. Debemos volver a lo que debemos hacer, a vivir toda nuestra vida en unidad con nuestro Señor Jesucristo. A levantarnos a ser como Cristo y a hacer todo en Cristo que nos fortalece. Como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, mi hermano, en este día, medita y piensa. Debes vivir cada día en santidad. Sé ejemplo en espíritu, amor, fe, pureza. Vive firme en el Señor. Tu casa gobiérnala con firmeza para que exalte el nombre del Señor. Que tu corazón esté dispuesto con humildad a ser de Cristo en cada instante. A luchar para que nosotros podamos vivir conforme al llamado que hemos recibido. Al igual que Eliseo, hemos sido llamados en este presente siglo malo. Y ese llamado que recibimos es el tesoro precioso de Cristo. Ese llamado que recibimos no es poca cosa. No es algo más en la cuenta de nosotros para vivir esta vida. No, es el mejor llamado, es lo mejor que puede haber sucedido, que es tener a Cristo. Porque teniendo a Cristo, tenemos todo. Nada nos falta si verdaderamente Cristo está en nuestros corazones. No compartas a Cristo con la banalidad de este mundo. Más bien trae todas las cosas delante de Él para que puedas vivir santamente. Abandona el mundo, abandona el secularismo y vive para la gloria de Dios. Y si en esta mañana vives lejos de Dios, deleitándote en tus delitos y pecados, viviendo en la banalidad de este mundo, lejos de Dios, en enemistad contra Dios, hoy que se predica el Evangelio es día de salvación, día en que tú estás siendo llamado para que tengas fe y arrepentimiento, creas en Cristo y vivas en Él por la eternidad. Que puedas tú ser hallado en Cristo. Por eso ven a Cristo con fe y con arrepentimiento para que Él te dé la paz y la reconciliación que solo Él puede dar. Porque solo en la fe en Cristo hay salvación. Y amada iglesia, vivamos para nuestro Dios, sirvamos con humildad, estemos siempre atentos a ser más y más como Cristo, lejos de este mundo, lejos del secularismo, siendo lo que el Señor demanda de nosotros. El Señor nos ayude. Oremos. Bendito Salvador y Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias en este día y en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos llamaste, Señor, con un llamamiento santo. Tú, Señor, no nos dejaste entregados en nuestros delitos y pecados, sino que nos diste una vida y una vida en abundancia. Y así como Eliseo, Señor, recibió su llamado, nosotros lo hemos recibido en este tiempo para ser también comprometidos en humildad y servicio delante de ti. Ayúdanos, Señor, para no abandonar el compromiso que tenemos delante de ti en santidad y vida plena en Cristo. Ayúdanos, Señor, a rechazar todo secularismo y toda mundanalidad y que podamos complacernos viviendo para tu gloria verdaderamente, Señor. Perdónanos, Señor, por todo lo que hayamos hecho en contra de ti y ayúdanos, Señor, para que siendo lavados en ti, limpiados, podamos crecer en santidad a la cual hemos sido llamados. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.